Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda gente bella, hermosa del Señor? Bien, vamos a seguir dando enseñanzas de nuestro amado Shomer. Vamos a orar primeramente, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo del Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas, Padre Celestial. Te damos gracias porque te has revelado a nuestras vidas, Señor. Te has revelado, Señor, Padre Celestial, a nosotros como un Padre celoso que cuida de sus hijos y de sus hijas. Padre eterno, que seas tú, Espíritu Santo, Padre Celestial, restaurando, Señor, las mentes, los corazones, el espíritu, Padre Celestial, de cada persona que escucha esta enseñanza. Padre eterno, Padre Celestial, te invitamos a este lugar. Que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos, restaurando, Señor, Padre Celestial. Gracias, Señor, por enseñarnos en cada proceso de nuestra vida, para saber lo bueno y lo malo, Padre Celestial, por medio de tu palabra, Señor. Padre Celestial, que todos seamos edificados con estas enseñanzas, Padre. Que seas tú, Espíritu Santo, que seas tú, Espíritu Santo, restaurando nuestra mente, nuestra salud, nuestros corazones, Padre Celestial. Sabemos que eres un Padre de amor, que eres misericordioso, que eres soberano, que eres el Rey, Padre Celestial. Sabemos que tú existes, Señor, Padre Celestial. Padre eterno, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Padre. Con reverencia, Señor, te invitamos a este lugar. Padre Celestial, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a seguir. Bien. ¿Quién fue el tronco de Isaí y la vara del tronco de Isaí? Acompáñenme a Isaías 11:1 y dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Una vara en hebreo significa joter, rama delgada. Y un vástago significa netzer, en el sentido de verdor como color reluciente, retoño a descendientes, renuevo, vástago. El tronco de Isaí es Cristo. La vara del tronco de Isaí es un siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o de la casa de José, a quien se ha delegado mucho poder. Un presidente resumió el papel de Efraín al escribir: es Efraín en la actualidad el que posee el sacerdocio. Es Efraín con quien el Señor ha concertado convenio y ha revelado la plenitud del Evangelio eterno. Es Efraín el que está edificando templos y efectuando en ellos las ordenanzas tanto para los vivos como para los muertos. Cuando vengan las tribus perdidas, y será una escena sumamente notable y cosa maravillosa cuando vengan a Sión, en cumplimiento de las promesas hechas por medio de Isaías y Jeremías. Tendrán que recibir sus bendiciones de coronamiento de su hermano Efraín, el primogénito en Israel. Un presidente afirmó el papel de Efraín en la realización de los propósitos de esta dispensación. Es la casa de Israel la que buscamos y no nos importa si los de esa casa vienen del este, del oeste, del norte, del sur, de China, de Rusia, de Inglaterra, de California, de América del Norte o del Sur o de alguna otra parte. Y es el mismo muchacho sobre el cual padre Jacob puso sus manos el que salvará a la casa de Israel. Vino a Efraín, era un efrainita puro que le fue revelado, y mientras vivió fue su propósito buscar a los que creían en el Evangelio. En Isaías 11:1 nuevamente dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es el vástago? Sobre lo que significado del vástago, una segunda venida para que se cumplan muchas de las profecías mesiánicas. Necesariamente debemos considerarlas en este momento y en el caso de las declaraciones concernientes a David y al Mesías. Mostrar también cómo se aplican a la segunda venida de nuestro Señor. Cristo es el hijo de David, la simiente de David, el heredero a través de su madre María, de la sangre del gran rey.
También es el llamado tronco de Isaí el vástago, queriendo decir la rama de David. Las profecías mesiánicas a las que se hace referencia cuando se emplean los nombres mencionados versan sobre el poder y dominio que tendrán al sentarse en el trono de David y tienen que ver casi exclusivamente con su segunda venida sobre la tierra. Isaí era el padre de David. Isaías habla del tronco de Isaí, al que también designa como vástago, que sale de la raíz de aquel antiguo linaje distinguido. Declara como el Espíritu de Dios estará sobre él, cuando será poderoso en juicio, cómo herirá la tierra y acabará con los malvados, y cómo el cordero y el león pasearán juntos en ese día. Todo lo cual se refiere a la segunda venida y a la era milenaria iniciada en esa forma. En cuanto a la identidad de la vara de Isaí, la palabra revelada dice: de cierto, así dice el Señor, es Cristo. Esto también significa que el vástago es Cristo, como ahora veremos en otros pasajes de las Escrituras. Por boca de Jeremías, el Señor anuncia el antiguo esparcimiento de su pueblo escogido Israel y su recogimiento en los últimos días. Después que hayan sido recogidos de todos los países a donde los he esparcido, después que el reino haya sido restaurado a Israel, como lo decían los antiguos apóstoles en Hechos 1:6. Y dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bien, vamos a dar simplificaciones hebreas. Y dice así: que se habían reunido significa suner jomaín, reunirse. Restaurar significa apokasitemi, reconstruir en salud, en hogar, en organización, restablecer. Reino significa basileia, realeza, reinar, gobernar, campo, ámbito, reinar, reino. Tiempo significa Job, el uno. Entonces se cumplirá este acontecimiento, todavía futuro y milenario en su naturaleza. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como el rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Ahora acompáñenme a Jeremías 23 del 3 al 6. Y dice así: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni se menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado. Este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Bien, ahora vamos a dar las simplificaciones hebreas, ¿bien? Y dice así: mismo recogeré significa kabatz, recoger, juntar. El remanente significa sherim, remanente, sobreviviente. Las tierras significa eretz, mundo. Temerán significa yarré, estupendo, maravilloso. Se amedrentarán significa hatat, bien sea. Serán menoscabadas significa pakak, supervisar, activar. Vienes días, dice, significa yom, día como las horas abrigadas. Justos significa semak, renuevo, verdor. Reinará significa melech, reino. Rey el significa malak, reinar, inicial, ascender al trono, nombrar a realeza. ¿Cuál será dichoso? Y significa sacar, inteligente, advertir, prudente, sabio. Hará juicio significa asa, actuar, afligir, cambiar, proteger, manifestar. Justicia en la tierra significa sedak, justicia, virtud, honradez, rectitud. Será salvo significa yasash,
ayudar, defender, rescatar, victoria. Habitará confiado significa sakam, descansar, morar, permanecer. Le llamará significa cara, celebrar, contar, invocar, profetizar, renombre. Justicia significa sedek, equidad, justo y recto. Es decir, el rey que reinará personalmente sobre la tierra durante el milenio será el vástago o rama que salió de la casa de David. Él ejecutará juicio y justicia en toda la tierra, porque Él es Jehová, el Señor, aún aquel a quien llamamos Cristo. Bien, mediante Zacarías, el Señor habló en forma semejante. Así dice Jehová de los ejércitos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, y quitaré el pecado de la tierra en un día, refiriéndose a que los malvados serán destruidos, y a que la era milenaria de paz y justicia comenzará. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. En Zacarías 3, del 7 al 10, dice así: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre esto que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ejército significa sabar, masa de personas. Por mis caminos significa derek, camino, curso de la vida, senda, viaje. Guardaréis mis ordenanzas significa mishmerex, vigilia, acto, servir, guardar, ley. Tú gobernarás mi casa significa bashik, casa, palacio. Amigo significa rea, asociado, prójimo, compañero. Son varones simbólicos significa mofer, maravilla, prodigio, simbólico. He aquí yo traigo a mi siervo significa ebed, criado. El renuevo significa semak, brote, fruto, verdor. Escultura significa pituaj, figura. Y quitaré significa mash, más. De la tierra eretz, tierra, mundo. Día, shon. Día significa shon, que es día y año. De vosotros convidará significa cara, convidar, invitar. Compañero significa rea, amigo, amistad, vecino. De aquel glorioso día milenario, el Señor también dice: He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará en el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. En Zacarías 6, 12 al 13 dice así: Y le hablarás diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. De los ejércitos significa Sabbat, vida. Es el renuevo significa Semak, renuevo, verdor. El templo significa Heikal, palacio, templo, casa. Llevará significa nasa, elevar, aliviar, florecer. Gloria significa Jod, honra, majestad, potente. Y dominará significa Mayal, apoderarse, dominar, gobernar. Y consejo significa Etzar, prudencia, acuerdo, propósito. De paz significa Shalom, amigo, salud, pacífico. Que el vástago o rama de David es Cristo es un punto perfectamente claro. Ahora veremos que también se le llama David, el nuevo David, el David eterno, quien reinará para siempre sobre el trono de su antiguo predecesor. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, esto es el gran día milenario de recogimiento. Servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. En Jeremías 30, 8, 9 dice así:
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus conyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. De los ejércitos significa Sabat, vida. Yo quebrantaré significa Shabar, desmenuzar, deshacer. Y romperé significa Natak, romper. Tus conyundas significa moser, femenino, prisión. Y extranjeros, en sentido de esparcir. Lo volverán a poner más en servidumbre significa Om, no más, nunca más. Rey significa Melech, rey. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Esto quiere decir que por motivo de que el gran rey mismo reina en medio de ella, aún la ciudad será llamada como él, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, pondrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo reine sobre su trono. En Jeremías 33, 15, 21 dice así: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se la llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová. Si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar, que significa Yom, año, diariamente, ciclo. Un renuevo significa semar, brotar, crecer, florecer. De justicia significa sedaka, honradez, rectitud, justo. Y hará significa dictar. Juicio significa mishpak, propiamente veredicto favorable o desfavorable, pronunciando judicialmente. Será salvo significa yazar, ayudar, defender, librar. Habitará significa sacar, detener, reposar. Segura y significa se, masculino por uno. Se le llamará significa cara, pronunciar, celebrar, clamar. Varón significa ish, hombre. A los sacerdotes significa cohen, ministro principal. Que delante de mí ofrezca significa ala, ascender, ser alto, monte. Holocausto significa ola, femenino, escalón, gradas como encendiendo, quemar. Y enciendan significa catar, convertir en fragancia de fuego. ¡Wow! Ofrenda significa mihak, ofrenda en sacrificio. Sacrificio significa sebak, consagración. Pudieres invalidar significa parar, romper. Con el día significa salidas del sol hasta el ocaso. Y mi pacto significa berik, pacto. Noche significa lashil, nocturno. Pudieres invalidar significa parar, frustrar. Siervo David significa evet, siervo. Que deje de tener un hijo, que significa jara, existir. Reina significa ben, como constructor del nombre de familia. Sacerdotes, mis ministros, significa cohen, ministro principal. El trono temporal de David cayó muchos siglos antes del nacimiento del Señor, y aquella porción de Israel que no había sido esparcida hasta los fines de la tierra estaban cautivos bajo el yugo de hierro de Roma. Pero las promesas permanecen. El trono eterno será restaurado a su debido momento con un nuevo David sentado en él, que reinará para siempre jamás. Por medio de Ezequiel, el Señor habla de este pastor en la siguiente forma: yo salvaré a mis ovejas,
y levantaré sobre ella un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Cuando llegue ese día estableceré con ellos pactos de paz, dice el Señor, refiriéndose a que tendrá la plenitud del evangelio sempiterno. Entonces habrá lluvias de bendición. Todo Israel morará a salvo y conocerá que el Señor es su Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar, ¿bien? Bien, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre Eterno, hoy bendecimos esta enseñanza, Padre Celestial. Padre Eterno, sabemos que tú eres el Dios de Israel. Sabemos que tú eres David, Padre Celestial, y nosotros somos tu realeza, Padre Eterno. Padre Celestial, que Padre Eterno, Señor, que pueda, Señor, Padre Celestial, restaurar, Señor, a cada persona, Señor, del planeta Tierra, Padre Celestial, que pueda, Señor, buscar a los que están esparcidos, Señor, en la tierra, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste, Señor, Padre Celestial, para que vuelvan, Señor, a tus caminos, para que vuelvan, Señor, Padre Celestial, Padre, a restaurar su corazón, a restaurar su mente, a restaurar su espíritu, Padre Celestial, Padre, conforme, Padre Celestial, a los pastores de tu corazón, Padre Celestial, Padre Eterno, hoy bendigo, Señor, el mundo, bendigo tu planeta, Padre Celestial, el cual fuiste tú creando, Señor, Padre Celestial, Padre Eterno, Señor, que sean tus ángeles de guerra, Señor, Padre Celestial, buscando tus hijos, Señor, los que faltan, Padre Celestial, Padre Eterno, Señor, hoy bendecimos, Señor, esta enseñanza, bendecimos a cada uno, bendice a cada uno de tus oyentes, Padre Celestial, Padre Eterno, tú vas a restaurar, Señor, Padre, vas a traer un renuevo, Padre Celestial, un renuevo, Padre Eterno, que vas a traer juicio y justicia, Señor, al planeta, Señor, Padre Celestial, a su debido tiempo, Padre Eterno, Padre Celestial, tú vas a sacar a los malvados, Señor, a los que hacen tropezar a tus hijos y a tus hijas, Padre Celestial, Padre Eterno, Padre Celestial, Príncipe de paz, Pastor nuestro, Padre Celestial, gracias. Gracias por esta maravillosa enseñanza, Padre Celestial. Padre, que podamos ser ese fuego, Padre Celestial, que arde, Señor, en el monte de Sión. Que podamos ser ese fuego que arde, Señor, en el monte de Sión, Padre Celestial. Padre eterno, Señor, hoy bendice, Señor, a cada uno, Señor, Padre Celestial, que te busca en las noches, que te busca en los días, Señor. Padre, trae, Señor, ese renuevo en ellos, Padre, dándole respuesta, Señor, Padre eterno, con tu propósito, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Hoy, Padre Celestial, bendice el planeta Tierra, Señor, restaurando, Señor, ese remanente que falta, Padre Celestial. Padre, gracias por tu hermosa enseñanza, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sigue, Señor, restaurando, Señor, nuestra mente. Sigue restaurando nuestro corazón. Sigue purificándonos, Señor, Padre Celestial, con esas aguas celestiales, esas aguas vivas, Señor, Padre Celestial. Padre, que tu fuego, Señor, Padre eterno, siga, Señor, Padre, purificando. Padre, que tu fuego consumidor siga sacando lo que no es de ti, Señor. Limpiándonos, Padre Celestial. Gracias, Señor, Padre, por todo tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, te bendigo. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen día y una buena semana. Nos vemos. Bendiciones.